Buen día a todos. En esta presentación vamos a dar un breve resumen y un análisis a los capítulos 11, 12 y 13 de la serie de Merlín. Siguiente. Los integrantes del grupo 2 son Carvajal de la Cruz Edson, Cárdenas Palomino Prat Jordan, Cruz Sánchez, Melody Yajaira, Quispe Concha Ángel, Uriarte González Leoncio, Zafra Zafra José Manuel, Zapata Escobar Alesia Colet y Sánchez Ríos Jocelyn Hillary. Iniciamos el capítulo 11 con la tensión en el ambiente entre Bruno y Paul, y con Eugene recibiendo en una caja una sorpresa desagradable. El director intenta buscar al responsable de esta broma, castigando a todo el salón. Posteriormente, Merlí les critica a sus alumnos que no debieron quedarse callados y por ser un poco más como los sofistas, ya que un sofista hubiese convencido al director en un par de minutos, ya que la broma no la habían realizado ellos. Además que los sofistas eran los reyes de la oratoria. De ahí nos enteramos que Gina es la nueva directora del AMPA, donde Merlín no le gusta y le hace mostrar su desagrado al cargo. Seguimos con el conflicto entre Bruno y el profesor Santi, y después de la clase la mamá de Berta reprocha en frente de sus compañeros a su hija, ya que se dio cuenta que se hizo pasar por ella para faltar a clase y posteriormente Berta recibe el apoyo de Paul. En la clase, Merlí le pide un favor a Gloria de dibujar un retrato de Berta, por una buena causa que se sabrá más adelante. Más tarde, Merlí trata de convencer a Iván de que vuelva al instituto y que éste estudie junto a Paul, donde éste se resiste al inicio pero termina aceptando. Paul y Berta, después del castigo que se les dio, pasan un bonito momento en la casa de ella misma. Y al día siguiente, por la mañana, Merlí y Eugene discuten por el desempeño de los alumnos en los cursos que ellos dictan. Luego Merlí le cuestiona a Paul sobre que tiene que cambiar ese discurso que tiene sobre que repite cursos y de que no le agarra interés, y le aconseja que estudie con Iván. En la clase Merlí cuestiona la educación donde al final algunos trabajan en donde les gusta, pero algunos otros no, y haciendo que todos de su clase se cuestionen sobre el estudio con ese don de la palabra, o sea, siendo un sofista, y la clase dándose cuenta al final. Horas después, Merlín le da el dibujo a Gloria donde estaba el retrato de Berta, haciéndolo creer a la mamá de Berta que lo hizo su hija, y minutos después, el director encuentra a Merlín y a Gina en una situación embarazosa. Y el director le cuestiona y le dice que no le provoque a Merlí, y por la tarde Iván y Paul intentan estudiar, pero al final hacen relucir sus diferencias. En la sala de profesores, Santi le pide un consejo a Eugene, porque Bruno no le respeta y que no quiso salir de la clase cuando él lo pidió, donde Eugene le da un consejo de que dé su lugar como profesor. Luego la relación entre la mamá e hija mejora gracias a Merlí, donde después Berta le da las gracias a Merlí y descubrimos al final, por las palabras de este, que quien dejó el regalo a Eugene fue Berta. Y Tania les cuestiona a Paul de que no le haga sufrir a Bruno. Y ya terminando el capítulo, tenemos la presentación de un nuevo estudiante llamado Oliver, presentándose ante todo el salón y recalcando de que es gay, sorprendiendo a algunos. Siguiente. Buenas, mi nombre es Berat y voy a hablar del capítulo 12 llamado Hume. Bueno, comenzamos este capítulo en el salón de clases donde se presenta un nuevo alumno Oliver, el cual comenta que es gay, sorprendiendo a algunos por su valentía. Bueno, luego Merlí empieza hablando con su clase sobre el pensamiento de David Hume, finalizando con un boicot en contra de la campaña que se realiza para los necesitados. Al terminar la clase, Oliver se recuerda de su amistad antigua con Tania y ella le presenta a los demás compañeros. Merlí va donde Iván para ir a beber y decirle que vuelva al instituto. Mientras tanto, en el instituto, Bruno se burla de Santi intencionalmente. Luego Merlí vuelve al instituto y se encuentra con Gina, que le reclama por su actitud
sobre la campaña. Luego Gina se va y Merlí se encuentra con Santi, el cual le comenta las provocaciones de Bruno por su físico. Más tarde, Joan en su casa discute con su madre y su padre, el cual sufre de cáncer, pero Joan todavía no lo sabe. Por la campaña que ellos organizan, no los apoya. Al día siguiente irán donde Merlí a confrontarlo en el instituto. Ah, Merlí se encuentra con Oliver y hablan de Bruno por sus ofensas al llamarlo marica. Luego Tony reclama a Merlí y lo obliga a decir a sus alumnos que apoyen la campaña. Joan trata de discutir con su papá y Merlí le comenta sobre su enfermedad. Al final se disculpa con su padre y al volver a casa tras un mal día, Merlí se entera de que Santi falleció. Se lo dice a Bruno. Podemos concluir este capítulo con algunas frases como: tú no puedes obtener la experiencia del mañana. Lo que quiere decir es que puede suceder cualquier cosa con lo que se piense que va a pasar y no se sabe si es verdad o no. En otras palabras, tienes que experimentarlo, ya que la repetición del hábito no implica la verdad de las cosas, creándose una paradoja con nosotros que nos guiamos por las costumbres y creencias, cayendo en un engaño continuo. Siguiente. Al iniciar este capítulo, los alumnos se encuentran choqueados y tristes al enterarse del fallecimiento de Santi. Pero bueno, la clase tiene que continuar y Merlí empieza hablando sobre el filósofo del capítulo, del día, eh, sobre Nietzsche, concretamente sobre la muerte de Dios. Nietzsche afirma que Dios ha muerto y lo matamos nosotros, pues nosotros creamos a Dios por las necesidades que teníamos y al perder esas necesidades decidimos matar a Dios. Y eso significaba que nosotros deberíamos hacernos responsables de nuestras actitudes y de nuestras relaciones con los demás. Y eso los alumnos deciden estar de acuerdo porque se sienten tristes por el fallecimiento de Santi. Bueno, Merlí decide llevarlos a todos al sanatorio, ya que sería bueno que visiten a la viuda de Santi, a la profesora Gloria. Esto lo hacen, pero el único que decide no ir es Bruno. Bueno, al llegar al sanatorio, los alumnos le dan el pésame a la maestra y la maestra, al notar que no está Bruno, decide hablar con Merlí, donde le cuenta las actitudes que estuvo tomando a lo largo de toda la serie Bruno hacia Santi, y que Santi constantemente trató de ayudarle y hacer que mejore, pero este siempre terminaba insultándolo y burlándose más de él, lo cual enfada mucho a Merlí. Bueno, al regresar los alumnos y los profesores se encontraban preocupados por ellos y deciden confrontar a Merlí, castigándolo y decidiendo que esta es la gota que rebalsó el vaso, concluyendo en que deberían despedir a Merlí. Bueno, al llegar al salón, los alumnos, en especial Gerard, decide molestar a Bruno sobre los constantes acosos o mofas que ha tenido Bruno hacia el maestro Santi, lo cual enfada mucho a Bruno y decide golpear a Gerard. En esto viene el profesor Eugene y los ve y decide expulsar a Bruno. Bueno, esto Eugene toma cierta ventaja y va y le saca en cara estas actitudes a Merlí y también le cuenta que pues ya no lo va a tener que soportar más porque el director ha decidido despedirlo. Bueno, al llegar a casa, Merlí se encuentra molesto, pero no molesto porque haya sido despedido, molesto por Bruno, por las actitudes que ha tomado hacia un profesor, hacia su colega Santi. Bueno, en esto Bruno decide victimizarse, decide decir que todo el mundo está en contra de él, que lo molestan, que sabe que él no es responsable de nada, lo cual esto hace enfadar mucho más a Merlí y decide propinarle una bofetada, la primera bofetada que hemos visto hacer a Merlí a lo largo de toda la serie. Bueno, esto lo da acompañado de una reflexión, hacerle entender a Bruno que todas las actitudes que ha tomado hacia
hacia Santi no son más de un reflejo de él hacia Santi, de las actitudes que no le gustaría que tomasen hacia él cuando se revelase su orientación sexual. Bueno, esto lejos de hacer que Bruno se sienta mucho peor y se sienta resentido con su padre, lo toma como una reflexión y entiende que realmente estuvo mal. Bueno, en esto va hacia Arma de Valor y va hacia la viuda, hacia la maestra Gloria, y le da su sentido pésamo y le pide disculpa por todas las actitudes que ha tenido hacia el maestro y le revela que él es homosexual y que ha decidido dejar de ocultarlo más. Bueno, al día siguiente comenzamos la clase otra vez hablando sobre Nietzsche. En este caso, sobre el superhumano, el superhombre. Bueno, según Nietzsche, el superhombre es alguien que trasciende los valores antiguos, sobre todo los valores cristianos. Bueno, y Nietzsche dice que un superhombre crea sus propios valores, decide formar y hacerse responsable de sus propias actitudes y que decide cambiar esas perspectivas que tenían sobre la moral antigua. Comienza a hablar sobre lo que consideran raro y lo que consideran raro ahora, y que no tiene importancia eso, que está bien ser raro, que no importa las diferencias raciales, físicas o psicológicas o de orientación sexual. Bueno, a esto todo el mundo está de acuerdo, pero hay una opinión importante de Paul, si es que en contraparte de lo que Merlí dijo, es que si nosotros dejamos las morales antiguas y seguimos a las morales nuevas que propone Nietzsche, entonces volveríamos a recaer en este ciclo vicioso, la cual eso sorprende mucho a Merlí y decide darle un punto. Bueno, um, terminando esta conversación, Iván comenta, no digo, Jan comenta que se ha enterado que los directores y profesores han decidido despedir a Merlín, y esto obviamente a los alumnos pone triste, pone mal, y deciden armar un plan. El plan es hacer un graffiti. Bueno, ellos en la noche se cuelan en el colegio, hacen un graffiti y a la mañana siguiente los profesores al ver esto se enfadan obviamente y van a confrontar a los alumnos. Y los alumnos en tono burlesco les revelan que fueron todos ellos. Esto obviamente enfurece mucho más a los profesores y los profesores dicen que por actitudes como esta es porque están decidiendo a Merlín. Bueno, los alumnos en forma sarcástica, comienzan a comentar mucho más razones por las que deberían despedir a Merlín y entre ellas comienzan a mezclar razones por las que sí deberían seguir manteniendo a Merlín en el instituto, lo cual también esto sorprende para bien a los profesores. Y bueno, al final les revelan a los profesores que Iván va a venir al instituto y esto pues hace que el director se replantee sobre el despido de Merlí, lo cual decide que Merlí debería continuar. Y bueno, al final de este capítulo eh, nos muestran la escena de Iván armándose de valor tras una llamada de Merlí con sus compañeros y saliendo de su casa y yendo por primera vez en mucho tiempo hacia el instituto. Y bueno, con esto termina la serie. Gracias. Ah, siguiente capítulo. Yo soy el que le cambia. Ya, a ver. Un ratito, espérate. Ya. En los aspectos a tomar en cuenta sobre la madre de Berta, vemos cómo a lo largo de la serie la mamá de Berta critica a su hija por no ser como su hermana menor
ya que ésta tiene más logros y ha ganado varias medallas. Pero con el pasar de los episodios, vemos como Berta tiene un talento que es el dibujo, y donde Merlí se da cuenta, y este hace un plan para que la madre se dé cuenta de este talento que tiene su hija y su madre decide apoyarla en el arte de su hija. Otro aspecto sería la relación de Jan y sus padres. Todos pasamos por esa angustia de ser el mejor en algún momento de nuestra vida y en un futuro hacer que nuestros hijos no cometan los errores que nosotros cometimos. Pero como vemos en la serie, esto llega a un extremo en la vida de Jan, donde aquí vemos cómo el padre está obsesionado con que su hijo sea el mejor y menosprecia a los demás. Según mi opinión y apreciación, se entiende por un lado al padre, pero se le ve más como una persona sobreprotectora que como un padre que te dé el apoyo en las cosas que a uno le gusta. Y esta presión a Jan conllevó a que explotara a un punto donde llegó a romper el bien material más preciado de su padre, que fue un barco. Ok. El nuevo alumno Oliver nos hace ver la diferencia entre él y Bruno, el cual también es gay, y lo dice rápidamente para que no se lleven una sorpresa. Lo cual no debería pasar si tendríamos una mejor educación sobre la orientación sexual. Desde pequeños, en comparación con Bruno, que lo oculta y ese problema lo descarga con Santi, su profesor de lengua. Bueno, esto nos hace recordar la importancia de tener una buena autoestima. Ah, Sobre la crítica de Madrid a, a la iniciativa de ayudar a los más necesitados, depende mucho, ya que hace referencia al gobierno y los impuestos que pagan las personas para mantenerlos. Entonces, no sería necesaria algún tipo de ayuda más que la del gobierno. Ah, pero si no hubiera esto, sería necesario en ciertas ocasiones ayudar. Y bueno, sobre el comportamiento de Bruno hacia Santi. Bueno, a lo largo de la serie hemos visto a Bruno molestando a Sánchez, fastidiando, insultándolo, sobre todo por su defecto físico, lo cual es ser gordo y lo hace resaltar sobre los otros profesores. Bueno, estas actitudes son algo que sucede en la vida diaria y es reflejada en la serie a través de esta situación. Pues porque muchas veces al sentir nosotros miedo o temor hacia una cierta situación, a ser acosados de la misma manera, decidimos acosar a otras personas de igual forma. Esto obviamente está mal, pero es un mecanismo de defensa que mucha gente usa lamentablemente. Bueno, en la parte en la que Bruno decide dejar de ocultar de ser por influencia de Sánchez, que está relacionada con el anterior, pues Bruno, pues Santi, a diferencia de muchos otros profesores, como su contraparte Eugene, que lo hubiese castigado de frente, Santi entiende esta situación y muchas veces le hemos escuchado decir que las, la, bueno, los ataques que Bruno propinaba hacia Santi no era porque tenían un problema, no era porque tenía un problema con Santi, sino porque Bruno tenía un problema consigo mismo y trataba de usar a Santi como una forma de desahogarse. Bueno, bueno, Bruno decide dejar de ser gay no solamente por influencia de Santi, sino también por influencia de Oliver, ya que a diferencia de él, él lo demuestra con total libertad y no le importa la opinión de los demás. Bueno, con la ayuda de estos dos, Bruno por fin decide dejar de ocultar su homosexualidad y decide dejarse llevar y ser libre e incluso bailar en los pasillos de la escuela. Bueno, la acción que hacen los alumnos para que el profesor siga dictando la clase, bueno, esto es un reflejo de cómo en contraposición de Merlín a Eugene, que los dos tienen formas diferentes de educar. La forma de educar de Merlín hace que los alumnos se sientan mucho más apegados a ellos, mucho más identificados a ellos, mucho más relacionados y con ganas de aprender sobre este profesor, lo cual motiva a que ellos decidan defenderlos
con haciendo, pues, algo, por así decirlo, un delito. Pero bueno, eso no es más que un reflejo del enorme cariño que le tienen hacia el profesor Merlí. Bueno, gracias. Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunas frases en Merlí. La primera dice, nosotros pagamos impuestos para que estén garantizados los alimentos básicos para todos. Si alguien pasa hambre es que alguien ha estado gestionando mal mis impuestos. La segunda, valores, valores, hay que tener valores, pero valores según quién, porque los nazis también tenían valores. El tercero sería, el problema es la homofobia de los adultos. Ah, la cuarta, la vida es una fiesta, van viniendo invitados, pero también hay otros que por la razón que sea se van antes. Y la quinta, que una cosa pase después de la otra, no quiere decir que necesariamente sea consecuencia de la primera. Ajá, ya, siguiente. Bueno, muchas gracias a tu atención. Ya terminó todo.